Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo de un circuito sencillo, RLC, circuito en serie. Bueno, nos dan este circuito y nos piden 6 apartados, del 1 al 6. Vamos a ir viéndolo, venga. Tenemos un circuito serie formado por una resistencia de 15 ohmios, una inductancia de 150 milihenrios, un condensador de 100 microfaradios, todo ello alimentado con una fuente de tensión de 220 voltios y 50 Hz. Lo primero que nos piden es calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Ya sabemos cómo se calcula. La reactancia inductiva es omega por L, la pulsación, esto se llama pulsación, 2 por pi por la frecuencia, por 150, el coeficiente de inducción de la bombilla es 150 milihenrios, hay que pasarlo a henrios, como es milihenrios, pues 10 elevado a menos 3 para que sean henrios. Nos sale 47,12 ohmios. Y para el condensador, 1 partido omega C, 1 partido 2 por pi por F, por la capacidad que son 100 microfaradios, bueno, con 1000 microfaradios, pues para pasarlo a faradios, por 10 elevado a menos 6, tendríamos 31,8 ohmios. Bueno, una pequeña aclaración aquí, una pequeña nota. Os dais cuenta de los valores, estos son los valores en ohmios que presentan estos dos elementos reactivos al paso de la corriente, una oposición que presentan al paso de la corriente eléctrica. Esta oposición está en función de la frecuencia y evidentemente del valor. Para esta misma bobina y este mismo condensador, si variáramos la frecuencia, tendríamos otros valores de ohmios diferentes. Entonces, mira, si en la bobina, por ejemplo, si variamos la frecuencia, pues varía también el valor de reactancia inductiva. A mayor frecuencia, mayor valor. Y a menor frecuencia, menor valor. Y en el condensador al contrario, a mayor frecuencia, menor valor. Y a menor frecuencia, mayor valor. Es decir, podríamos hacer filtros con la bobina y el condensador. Podríamos discriminar la frecuencia en función de los valores de inductancia. Podríamos trabajar con ellos y hacer filtros. Bueno, el primer apartado está calculado. Segundo apartado, el módulo de la impedancia y su forma compleja. Perdón. Recordemos, en un circuito en serie, la tensión de la fuente es igual a la suma de las tensiones que caen en los tres elementos. Pero esto en corriente continua, si aquí tenemos una fuente de corriente continua y tres resistencias, pues la tensión de la fuente de corriente continua se repartía entre las tres resistencias. Podríamos sumar las caídas de tensión en cada elemento y la suma correspondería a la tensión de la fuente. En corriente alterna no lo podemos hacer así, tenemos que hacerlo expresándolo todo de forma compleja. Puesto que producen desfase este elemento y este elemento producen desfase, no podemos sumar como en corriente continua. Si lo expresamos de forma compleja, tenemos que la tensión de forma compleja de la fuente sería la suma de las tensiones de los tres elementos de forma compleja. La tensión en la resistencia es la resistencia por la intensidad. En el condensador, en la bobina es la impedancia inductiva por la intensidad y en el condensador la reactancia capacitiva por la intensidad. Este signo negativo lo ponemos porque recordemos que en los condensadores la tensión retrasaba con respecto a la intensidad. Lo vimos en el vídeo pasado. Bueno, si sacamos factor común la intensidad, tenemos que la tensión compleja de la fuente sería la intensidad que sale de la fuente por este corchete de aquí que representa la impedancia compleja. Si os dais cuenta, aquí dejamos la resistencia, sacamos factor común, dejamos la resistencia, pero agrupamos en un mismo término los dos elementos que llevan J, que pertenecerían a los elementos reactivos, que tienen parte imaginaria solamente, lo vimos en el vídeo pasado. Y nos quedaría la intensidad por esto de aquí, que sería la impedancia compleja. Esto representa la impedancia compleja. Aquí lo tenemos, la impedancia compleja viene representada por una parte real y una parte imaginaria. ¿Veis? Que lleva la J factor común a estos dos, parte real y parte imaginaria. Hacemos el cálculo, la parte real son 15, más 47,12 la impedancia inductiva, 31,8 la impedancia capacitiva. Bueno, aquí me falta la J. Nos daría, hacemos esta cuenta, nos daría 15 más 15,29 J en ohmios, ¿no? Esta es la expresión binómica de la impedancia compleja. Lo mismo tenemos la expresión binómica, podemos tener la expresión polar, que recordáis era módulo y argumento. El módulo lo calculábamos de esta forma, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, total, nos sale 21, y eso raíz cuadrada, nos sale 21,42 de módulo. Y el argumento lo calculamos de esta forma, la tangente del argumento del ángulo en la parte real partido de la parte imaginaria. Nos sale 1,019, pero haciendo el arco tangente, 45,55 grados de argumento. Tenemos la impedancia compleja expresada de forma polar, el módulo y el argumento. Esto representaría la impedancia compleja. Podemos ver también
una representación vectorial de la impedancia compleja. La resistencia se representaba en el eje real, la resistencia inductiva en el eje imaginario positivo, puesto que la tensión retrasaba con respecto a la intensidad, lo vimos en el vídeo pasado, en el vídeo anterior, y la resistencia capacitiva en la parte negativa del eje imaginario. Bueno, si hacemos la suma de la impedancia de la resistencia inductiva más la resistencia capacitiva, bueno, como en el sentido negativo, si sumamos esta la impedancia inductiva y a continuación le ponemos la impedancia capacitiva, aquí nos daría un vector que sería la resistencia inductiva menos la capacitiva. Bueno, este término es precisamente este de aquí. La impedancia compleja quedaría formada por la parte real más la parte imaginaria. Y aquí tendríamos la impedancia compleja con el ángulo phi. Bueno, esto representaría, esta impedancia es esta de aquí, que representa la impedancia equivalente a estos tres elementos, con su parte real y su parte imaginaria. Y la intensidad que sale de la fuente. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para decir que en circuitos donde se ocurra de que la reactancia inductiva sea mayor que la reactancia capacitiva, pues un circuito donde el carácter es inductivo, tiene un carácter inductivo y la tensión adelanta respecto a la intensidad, como es, por ejemplo, en este caso, la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva. Bien, si en otro circuito tuviéramos que la reactancia inductiva fuera menor que la reactancia capacitiva, tiene carácter capacitivo el circuito, ¿vale? Predomina la parte capacitiva, tiene carácter capacitivo y la tensión retrasa con respecto a la intensidad. Y si ocurriera en otro circuito de que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva, aquí es una R, no, esto debería ser una C. Esto debería ser una reactancia capacitiva. Pues entonces se dice que el circuito está en resonancia. Lo veremos, bueno, están en fase la tensión y la intensidad, pero se dice en ese caso en concreto que el circuito entra en resonancia. Ya lo veremos en otro vídeo. Bueno, esto es una representación vectorial de la impedancia compleja. Muy bien, continuamos. El tercer apartado nos pide la intensidad de corriente. Nos dice intensidad de corriente y no nos dice nada más. Entonces, pues aplicamos la ley de Ohm generalizada para corriente alterna, que la intensidad es igual a la tensión partido por la impedancia. Cogemos el módulo cogemos el valor eficaz de la corriente alterna, el módulo 21,42 de la impedancia, el módulo que es esto de aquí, esto es el módulo, es que este es el valor de la impedancia, 21,42. ¿Vale? Esta impedancia es de módulo de 21,42, que vale 21,42. Entonces por eso lo ponemos aquí. Y nos da una intensidad de 10,27 amperios, valor eficaz. Ahora nos dice el desfase entre la intensidad y la tensión. Bueno, en el apartado 4. Bueno, recordemos que en un circuito serio la intensidad la cogemos como referencia y la colocamos en el eje real, puesto que la intensidad es la misma para los tres elementos, pues porque nos conviene la ponemos en el eje de referencia, en el eje real. Bien, entonces la intensidad que teníamos antes calculada de 10,27, si la llevamos al plano complejo, tenemos 10,27, como la hemos colocado en el eje real, pues en el eje 0 grados. Bueno, si multiplicásemos la intensidad compleja por la impedancia compleja, pues nos daría la tensión compleja. Por la intensidad compleja, 10,27, 0 grados, por la impedancia compleja, que es la que teníamos calculada de antes, pues nos da 220 con un desfase de 45,55 grados. Esta es la tensión compleja en voltios. Efectivamente, compruebáis que el módulo corresponde con el valor eficaz y este argumento significa el desfase que hay con respecto a la intensidad. Es decir, como este circuito era carácter inductivo, puesto que la reactancia inductiva era mayor que la capacitiva, la tensión adelanta 45,55 grados a la intensidad. El ángulo de fase es de 45,55 grados. Bien, ahora nos piden la caída de tensión en cada elemento. ¿Qué tensión cae en la resistencia? En la bobina y el condensador. Bueno, pues nos pide la tensión en cada elemento, pues lo podemos calcular de forma eficaz. Bueno, nos pide eficaz y compleja. Bueno, de forma eficaz, pues sería multiplicar los ohmios de cada elemento por la intensidad. Pues aquí lo tenemos, 154 voltios en la bobina, en la resistencia, 484 en la bobina, sería la resistencia inductiva por la intensidad, y 326,9 en el condensador. Podéis comprobar que si sumamos los tres valores eficaces, 154 más 405 más 484 más 326,9, no va a dar en ninguna forma 220 voltios. Por eso tenemos que estudiarlo siempre de forma compleja. Si expresamos de forma compleja estas tres magnitudes, ya ponemos los sombreritos, ¿verdad? Pues tenemos la resistencia, como la resistencia no produce desfase ninguno, pues 0 grados. 15, la expresión compleja de resistencia es 15, 0 grados.
Por la intensidad que la colocamos en el eje de referencia, pues nos sale que la tensión en la resistencia pues está en fase, 0 grados. También la tensión en la resistencia también estaría colocada en el eje real. 154,05, 0 grados voltios. Ahora, la tensión en la bobina, pues la reactancia inductiva por la intensidad. La reactancia inductiva expresada de forma compleja, tenemos que tener en cuenta que la bobina la tensión adelanta con respecto a la intensidad, entonces adelanta pi medio, ¿no? O 90 grados, pues se pone más 90 grados. Por la intensidad, que es 0 grados, nos sale 484 con adelantando 90 grados la tensión con respecto a la intensidad. Y en el condensador de forma análoga, pero recordemos que la tensión en el condensador retrasa con respecto a la intensidad, pi medio o menos 90 grados. Entonces me sale una tensión de 326,9 retrasada a 90 grados, menos 90 grados, esto es voltios. Estas son las expresiones, las formas polares de las expresiones complejas de las tensiones, ¿vale? Si sumamos estas tres, nos debería de dar 220 voltios, pero cuidado, no podemos sumar las expresiones polares, tenemos que pasar las expresiones polares a binómicas, cuidado, esto se cumple porque como vamos a sumar, tenemos que pasar estas tres expresiones polares a binómicas, cada una a su expresión binómica con su parte real e imaginaria. Sumar las tres partes reales, sumar las tres partes imaginarias nos daría una tensión total en la fuente expresada de forma binómica, que si lo pasamos a su módulo de argumento, entonces sí, el módulo nos tiene que dar 220 voltios. Si no nos da, en algo nos hemos confundido. Así que lo repasáis vosotros como ejercicio. Muy bien. Y por último nos pide la representación en el plano complejo. Bueno, vamos a utilizar la herramienta de expresar gráficamente con fasores todas estas magnitudes que veremos en un ejercicio un poco más complejo. Según vayamos avanzando, veremos que es una herramienta muy útil para que gráficamente interpretemos lo que está ocurriendo en el circuito. Recordemos que las tensiones, este es el eje real, este es el eje imaginario, que si colocamos en este circuito en serie, si colocamos la intensidad en el eje real, como hemos hecho, ¿no? La colocamos en el eje real, pues nos sale que la tensión, el de la resistencia está en fase, 0 grados, con respecto a la intensidad. La tensión en el condensador, en la bobina, está adelantada pi medio, 90 grados, y la tensión en el condensador está retrasada menos pi medio, menos 90 grados con respecto a la intensidad, o a la tensión de la resistencia, pues están en el mismo eje. Bien, si queremos comprobar esto, la tensión en la fuente es la suma de las tres tensiones, deberíamos sumar vectores, es decir, empezamos por la tensión en la resistencia, más la tensión en la bobina, donde acaba uno ponemos el otro, y donde acaba donde acaba la tensión en la bobina, ponemos la tensión en el condensador, que lo que ocurre es que va al contrario, entonces sería este más este, y tendríamos la tensión de la fuente. Lo podemos ver mejor en esta representación un poco más real, aunque no están los fasores a escala, pero bueno, para que nos hagamos una idea. En el eje real colocamos nuestra intensidad que vale 10,27 con 0 grados. En fase tenemos la tensión de la resistencia que son 154 con 0 grados. Bien, y vamos a sumar la tensión de la resistencia con la tensión en el condensador. Estaría ubicado realmente aquí, pero como lo vamos a sumar sería donde acaba uno, comienza el otro, ponemos el otro. 484 sería bastante más grande a escala, pero bueno, 484, 90 grados, efectivamente 90 grados con respecto a la intensidad. Realmente estaría colocado aquí, pero al sumarlo lo ponemos aquí. Y le sumamos también la tensión en el condensador. Realmente estaría colocado en la parte imaginaria, en la parte negativa del eje imaginario, pero como lo vamos a sumar sería uno más otro, más el que está en la parte negativa, que vendría aquí, que son 326,9, menos 90 grados. ¿Vale? Va retrasado 90 grados con respecto a la intensidad, porque realmente sería aquí. Para que al sumarlo sería este más este más este. Lo hemos cogido de aquí y lo hemos puesto al final del fasor de la tensión de la bobina. Y donde termina, pues tendremos desde el origen hasta donde termina esta suma de fasores o de vectores, tenemos la tensión de la fuente. De una forma gráfica hemos sumado las tres tensiones de los tres elementos. Y el ángulo phi, que sería el desfase de la tensión con respecto a la intensidad, que sería en este caso 45,55 grados. Vemos que queda reflejado en este esquema de fasores todas las magnitudes de este circuito RLC que teníamos de principio. Bueno, espero que más o menos lo hayáis pillado. Cualquier cosa me la preguntáis en el grupo y os voy a dejar también un problemita similar a este para que me lo resolváis y me lo entreguéis por el grupo.
Veremos algún problemita más, iremos complicando un poco más esto. Bueno, complicando, realmente esta es la base de todo. Y también veremos el circuito RLC en paralelo, que cambia alguna cosilla. Bueno, pues venga, chavales, un abrazo y a seguir estudiando y trabajando. Venga, chao.